Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Le dice buenas Buenas noches. noches, ¿Cómo licenciado. están? ¿Cómo han pasado? Dicen buenas noches. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Bienvenidos. Hola, buenas noches para todos. Maite, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida. Gracias, Licen. Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase de Ciencias Naturales correspondientes a la semana número 2 de esta segunda unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades en función del tema que obviamente se ha planificado para la presente hora. Como es de costumbre, ustedes en pantalla tienen ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 2, seres vivos, el tema central. El tema número 2, las bacterias, es el tema que nosotros vamos a tratar en esta hora. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente clase? Dice, desarrolla las actividades, las siguientes preguntas. La primera, ¿cómo está constituido el sistema inmunológico? La segunda dice, las barreras defensivas se clasifican en, tienen que poner cuáles son las barreras defensivas. La tercera dice, enumere las características de las bacterias. La cuarta dice, ¿cuántos tipos de resistencias y antibióticos existen? Describa cada uno de ellos. Y por último, en la hoja de trabajo dibuje el mecanismo de resistencia bacteriana, que igual ustedes tienen en su material de apoyo y que de ahí pueden tranquilamente regirse para el desarrollo de la presente tarea. Paola, dígame en qué le puedo ayudar. Buenas noches, licenciado. Perdón que le interrumpa. Licenciado, esa tarea era de la anterior clase. Eso Eh, estaba en... sí, lo que pasa es que, bueno, ustedes tienen que estar bien atentos a eso. Esta tarea obviamente corresponde a la unidad 2 y la clase anterior era la 1. Me había equivocado solo en ese tema. Yo lo volví a subir la tarea que era correspondiente al tema. Obviamente que de acuerdo al tema que nosotros habíamos tratado en la clase anterior, esta no correspondía. Entonces por eso hubo ese cambio, solo ese cambio. Tienen que estar pendientes, pero esta corresponde a la tarea número 2. Entonces Ah, ustedes, ya, ajá. ya listo, muchas gracias. Entonces le subiría, porque yo ya le subí ya esa tarea. Ajá. Entonces ¿Qué es lo que le tendrían que volvería. hacer? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Simplemente cambiar, porque ahora está lo que corresponde a la tarea uno, les resuelven la tarea uno, como ya tienen hecha esta tarea, simplemente ¿qué es lo que hacen? Desarrollan la tarea anterior, suben a la clase, a la tarea anterior, y esta como ya lo tienen hecha, simplemente le vuelven a subir a esta que corresponde a la 2, y eso es todo. No hay mayor dificultad en ese tema. Continuamos con el Muchas desarrollo. gracias. No se preocupe, compañero, y más bien por favor, ojo, compañeros. Por eso yo tenía estructurado que se abría o que se debía abrir los días lunes todas las tareas para que ustedes sigan viendo, sigan revisando, pero lamentablemente por ahí algún compañero había dicho que no se encuentra la clase explicativa y por ende que no entiende la tarea. Es por eso que desde el área de administración del colegio obviamente les bloquearon todas las tareas hasta cuando se dé la clase. Para ustedes será un buen adelanto porque ustedes obviamente se adelantaban, leían. Hay muchas tareas que son bastante sencillas y que lo pueden realizar, lo pueden adelantar. Pero por algún compañero que se había quejado, obviamente ahora tienen que esperarse al momento que se dé las clases. Prácticamente ustedes perderían alrededor de unos 2 o 3 días perderían en relación de poder adelantar o revisar esas tareas.
Entonces, continuando con el tema, recuerden que el trabajo debe ser entregado de forma escrita, no pueden entregar en ningún otro formato, no pueden entregar hecho a computadora, porque automáticamente es considerado como que no hubiesen presentado tarea alguna. Así es que, por favor, compañeros, traten de hacer... Dígame. Déjala darme un borbor. Lo que pasa es que yo envié la otra tarea, como he estado trabajando todos estos días, no me percaté de eso y envié la tarea de la unidad 2, la que está diciendo ahorita. ¿Cómo puedo hacer? Como le expliqué a la compañera anteriormente, simplemente como esa tarea ya tiene hecha, ahora que usted va a regresarse a la tarea número 1, le revisa qué es lo que tiene que hacer, ahí está la clase explicativa en función de esa tarea, es el tema explicado, simplemente coge, redacte esa tarea, realiza a mano esa tarea y le borra la que ha subido en la tarea 1 y le sube la correcta. Y como usted ya tiene la otra tarea realizada, simplemente lo sube a a la tarea número 2. Eso es todo. Ok, ok, listo. Ya, listo, pasen bien, listo, continuamos. Entonces les había dicho que deben entregar este trabajo de forma escrita, clara y ordenada. La rotulación de la hoja es necesaria, no pueden eh, olvidarse de este proceso. Esto es obligatorio y tienen que cumplir tal y como está aquí. El nombre del colegio centrado, los datos que se les solicita y el número de la semana. Eso tienen que cumplir de forma obligatoria. Una vez que han rotulado su hojita donde van a desarrollar el deber, simplemente a continuación simplemente lo cogen y desarrollan el resto de la actividad que corresponde a la tarea. Deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema de las bacterias correspondientes a la semana 2 del 9 de octubre del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 9 de octubre y la fecha límite de entrega es el 31 de octubre. La fecha de publicación, una vez que hayan terminado todo este proceso de la segunda unidad, se les calificará a partir del 5 de noviembre del 2023. Ustedes ya podrán ver sus calificaciones correspondientes a esta tarea o a las tareas que ustedes tienen dentro de esta unidad número 2. Así que, por favor, traten de cumplir a tiempo, traten de seguir desarrollando sus actividades de forma precisa. Continuamos con el desarrollo de las actividades y a continuación vamos a iniciar con el proceso de explicación del tema correspondiente a esta semana. Y vamos a ver, aquí tienen ustedes, y vamos a iniciar con este tema bastante interesante, preocupante y que debemos tener mucho cuidado, que son, obviamente vamos a tratar sobre de estos seres unicelulares. ¿Por qué son unicelulares? Porque su cuerpo, toda su estructura está constituida por una sola célula. En primera instancia son unicelulares. Muchas de estas bacterias, unas son beneficiosas para el cuerpo humano, como las bacterias que nosotros tenemos en nuestro organismo, en nuestro aparato digestivo, otras son patógenas, otras son bastante agresivas y que debemos tener cuidado. Y ahora vamos a ver cómo están constituidas, cuál es su estructura en el desarrollo de la presente clase. La célula y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunológico y su respuesta conjunta y coordinada frente a la introducción de sustancias y organismos extraños que se le llama respuesta inmunológica. Prácticamente nosotros tenemos determinadas células y determinadas moléculas, las cuales están prácticamente generando un proceso de escudo, por decirlo de esta manera, que generan una inmunidad, una respuesta inmediata ante cualquier proceso de algún tipo de microorganismo que intente ingresar a nuestro organismo y que pretenda hacer algún tipo de daño. Estas sustancias, estos microorganismos que lo que hacen, segregan sustancias, generan un proceso, un sistema inmunológico, lo que permite dar una respuesta hacia este proceso. A eso se conoce como respuesta inmunitaria. Por ejemplo, cuando a nosotros nos da la gripe, por ejemplo, cuando nosotros nos resfriamos, ¿qué es lo que pasa con nuestro organismo? ¿Qué es lo que sucede? Nuestro organismo en primera instancia tiende a elevar su temperatura. Tenemos fiebre. Esto es una respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque hay determinadas bacterias y de hecho este tipo de bacterias
que generan o que terminan generando una gripe, generando un resfrío en nuestro organismo. Muchas de ellas mueren a altas temperaturas. Es por eso que nuestro cuerpo eleva su temperatura con la finalidad de eliminar, de encapsular todos estos microorganismos, todas estas bacterias y expulsarlos hacia afuera, que se eliminen, que se vayan hacia el exterior. Esa es una respuesta inmunológica que nuestro cuerpo tiene, es la respuesta inmunológica innata que nuestro cuerpo tiene para eliminar. Como esto, hay muchos procesos. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos, cuando nos da una infección intestinal, por ejemplo, ¿cuál es la respuesta? Hay diferentes procesos que nuestro cuerpo desarrolla con la finalidad de expulsar cualquier tipo de microorganismos que obviamente pretendan dañar, que pretendan afectar a determinados tejidos. Entonces hay que tener muy en cuenta todo este proceso. Aquí en esta gráfica nosotros podemos observar la reacción de antígenos y anticuerpos. Por ejemplo, tenemos antígeno del cuerpo extraño y tenemos los anticuerpos, estructuras generadas para la defensa del organismo. Estos anticuerpos es lo que genera nuestro mismo organismo, nuestro sistema inmunológico, para tratar de aplacar los antígenos que están ingresando hacia nuestro organismo. La función fisiológica de este sistema es la defensa contra los microbios infecciosos. Sin embargo, sustancias extrañas no infecciosas pueden desencadenar respuestas inmunitarias, como es el caso de las alergias. El término inmunidad deriva de la palabra latina immunitas, que se refiere a la protección frente a procesos legales obviamente que generan determinadas características, determinadas patologías en las cuales obviamente nuestro cuerpo tiene una reacción en relación a microorganismos que intenten ingresar a nuestro cuerpo, que intenten dañar, que intenten afectar, que intenten generar algún tipo de infección dentro de nuestro organismo. Dentro del sistema inmunológico podemos distinguir dos formas de actuación. Vamos a ver la primera. Existe una respuesta inmune inespecífica que actúa como primera barrera defensiva del ser humano y la consideramos como parte del sistema inmunitario innato. Dentro de este podemos encontrar las barreras superficiales o defensivas. Las barreras defensivas se clasifican en varios tipos que son las siguientes. La primera son del tipo físicas, tales como la piel, las mucosas, las químicas, la saliva, el sudor, las lágrimas, y las biológicas, la flora bacteriana que por lo general está presente en nuestro intestino. Las secundarias, que son los glóbulos blancos, tenemos los macrófagos, tenemos los monocitos, entre otros. Y los terciarios, los glóbulos blancos, los linfocitos T y los linfocitos B. También incluimos en el sistema inmunitario innato a fenómenos como la fiebre o la inflamación, que suelen ser las primeras reacciones del cuerpo humano frente a una infección. Igualmente existen unas células específicas llamadas fagocitos que engloban y eliminan cualquier partícula en nuestro cuerpo, obviamente, o que nuestro cuerpo escanee y reconozca que son extraños y también que se los considera como peligrosos. Entonces, esa es la acción en la cual desarrolla nuestro sistema inmunitario. Por otro lado, existe el sistema inmunitario adquirido. En este caso, nuestro cuerpo es capaz de memorizar a los patógenos que nos atacan y es capaz de reaccionar de una forma mucho más específica ante la infección. En ella actúan los anticuerpos que reconocen al antígeno y actúan de forma concreta para combatirlo, además de los componentes que tienen en nuestro cuerpo para combatir a las enfermedades. Podemos hacer uso de medicamentos como los antibióticos y también las vacunas. El sistema inmune es, por tanto, un sistema de gran importancia para el ser humano, pero existen algunas enfermedades que atacan a este sistema y es peligroso. Dentro de ellos podemos mencionar el VIH. El VIH de este virus prácticamente elimina toda esta barrera de protección y ahí sí nos quedamos a expensas de que nos ataque cualquier tipo de virus y generar infecciones que nos puede llevar a la muerte. Estas enfermedades pueden ser muy graves ya que nos dejan debilitados frente a otras infecciones.
Un ejemplo más claro, como les había dicho, de este fenómeno, de estas características, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA. En ese sentido, a las bacterias, su evolución y la resistencia a los antibióticos, vamos a ver, es un problema social, este proceso de resistencia a los antibióticos. Muchos de ustedes, especialmente las mamitas, habrán identificado cuando se van donde un médico con un familiar, con un hijo, con una hija, a donde el médico le dice, tiene resistencia a un antibiótico, tenemos que darle un medicamento más fuerte. ¿Por qué se da este tipo de resistencia a los antibióticos? Porque muchos de nosotros, de una forma eh, impropia, por decirlo de esa manera, nosotros nos automedicamos. ¿Y qué es lo que pasa? Hay determinados microorganismos que son, obviamente por sus características, son bastante inteligentes y empiezan a identificar los peligros en caso de que, por ejemplo, que se tomen una pastilla. Entonces ellos empiezan a generar una resistencia, empiezan a hacerse más resistentes, empiezan a hacerse mucho más fuertes y por ende la próxima que tomen ese mismo medicamento ya no les va a hacer bien. Eso sucede porque muchas de las veces se van a la farmacia, dice que vamos a gastar en un médico, mejor vamos rápido a una farmacia, le decimos al farmacéutico, muchas de las veces no son ni siquiera farmacéuticos, sino son simplemente empleados que tienen mínimos conocimientos en relación a medicina o a medicamentos y simplemente les recetan al ojo, no hay un examen, no hay un análisis de por medio y de esa manera nosotros estamos generando un daño a nuestro organismo. Cuando nos ataque una enfermedad realmente fuerte, ya no va a poder surtir efecto a un X tipo de medicamento y esto va a generar en este proceso de resistencia a los antibióticos. Por eso no es bueno cuando de pronto tienen fiebre, cuando de pronto les da la gripe, cuando de pronto ustedes se resfrían o tienen cualquier otro tipo de enfermedades, ir y de preguntarle a la vecina, preguntarle a un familiar qué es lo que le hizo bien, o de pronto tuvo algún tipo de, o una similar enfermedad y ella sí se fue, esta persona sí se fue al médico, le recetaron y obviamente le hizo bien y piensan que ese medicamento o esa receta como fue elaborada le puede servir a otro paciente. Eso no se puede hacer. Ahí nosotros estamos haciendo un daño a la persona enferma porque estamos generando una resistencia a los antibióticos. En ese sentido, las bacterias son el ejemplo más común de organismos procariotas unicelulares y presentan las siguientes características. Vamos a ver en primera instancia. La mayoría son células de forma esférica, eso quiere decir que tienen la forma casi como de un huevo. Pueden también ser cilíndricas o también pueden ser espirales. Y reciben el nombre de cocos, bacilos y espiriros respectivamente. Otras tienen forma de coma y se denominan vibrios. Las bacterias en el ser humano pueden ser beneficiosas, pero algunas bacterias también pueden provocar enfermedades como la tuberculosis, así que hay que tener mucho cuidado con este proceso. El registro fósil nos indica que las primeras células surgieron hace aproximadamente 3.500 millones de años hacia atrás. Las primeras muestras de vida eran células procariotas. Los seres vivos se dividen en tres dominios, que son bacterias, tenemos el reino arquea y tenemos los eucariones. El árbol de vida coloca a arquea y eucaria más próximos entre sí que las bacterias. En los dominios arquea y bacteria se incluyen los organismos procariotas, mientras que en el dominio eucaria se incluyen los protistas, animales, hongos y plantas. En relación a la resistencia de los antibióticos, la propagación de patógenos resistentes a los medicamentos es una de las amenazas más graves para la salud pública, especialmente durante este siglo XXI, porque todo el mundo nos hemos convertido en médicos y cada uno podemos recetar sin haber siquiera estudiado, y ahí generamos este problema de la resistencia a los antibióticos. Hay dos tipos de resistencia.
la resistencia inherente y la resistencia adquirida. La resistencia inherente se refiere a las bacterias por sus propias características, no pueden ser afectadas por ciertos tipos de antibióticos. Un ejemplo son los micoplastos, los cuales no tienen pared celular y por tanto el grupo de antibióticos de la penicilina no tienen efecto sobre ellos, dado su modo de estructuración o de acción. Mientras que la resistencia adquirida se refiere o se produce cuando hay un cambio en los genes de una bacteria que la convierte en resistente a un determinado antibiótico, al que antes era sensible, pero que por, obviamente, la ingesta inadecuada, obviamente, esta generó una protección, la cual le permite resistir a un X antibiótico. Las bacterias pueden desarrollar y adquirir genes de resistencia a antibióticos, los cuales producen en primer lugar proteínas en la pared celular que ayudan a la expulsión de los antibióticos fuera de la célula. Dos, enzimas que alteran la estructura de los antibióticos. Y tres, las enzimas que degradan a los antibióticos y los eliminan. Mediante estos tres procesos, las bacterias obviamente generan una serie de protecciones en las cuales un X medicamento ya no va a ser efectivo sobre el desarrollo de estos, sino que prácticamente va a necesitar nuevos estudios, nuevos análisis para poder aplicar otro antibiótico u otro medicamento mucho más fuerte, el cual obviamente permitirá eliminar este tipo de parásitos, este tipo de bacterias. Entonces ya sabemos, la resistencia inherente es obviamente la que genera las propias características de una bacteria. Son características innatas de una bacteria, mientras que la adquirida es la que se produce por la alteración de los genes de la bacteria, por la ingesta inadecuada de determinados medicamentos. Y ahí tenemos las tres características mediante las cuales se evoluciona este proceso. Y a continuación nosotros tenemos cómo se encuentra, cuál es el mecanismo de resistencia de la bacteria a los antibióticos. De hecho, aquí ustedes tienen el dibujito que ustedes tienen que hacer en su tarea en la parte última. Pueden ustedes utilizar este dibujo o ustedes pueden consultar en el internet los mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos y ustedes van a tener una infinidad de gráficos los cuales ustedes pueden dibujar. Entonces aquí tienen ustedes cómo funciona el mecanismo también de defensa de las bacterias cuando tomamos medicamentos de forma inadecuada. Para evitar el desarrollo de resistencia a antibióticos es importante que estas medicinas siempre sean recetadas por un médico, no por la vecina, no por el familiar, no por el tío, no por la abuela. No se recomienda en ningún caso la automedicación. No se puede usted decir que tiene fiebre y simplemente se va a la farmacia y se compra algún tipo de medicamento. Usted está haciéndose un autodaño porque el microorganismo, usted le está dando la posibilidad de que resista, que la próxima vez que le ataque, usted ya no pueda eliminarle con facilidad de su organismo. Todos en algún momento hemos empleado antibióticos. Para no generar resistencia a estos, acudamos siempre que lo necesitemos al centro de salud más cercano para que sea un experto, un médico, quien nos recete las medicinas adecuadas para eliminar tal o cual bacteria, dependiendo del el grado y el tipo de enfermedad que nosotros tengamos. Entonces, muy necesario que nosotros, obviamente, acudamos a donde un médico, a un centro de salud, al hospital, o al hospital del seguro, dependiendo la relación laboral que ustedes tengan. Entonces es necesario que un médico, que un profesional, pueda recetarle el medicamento adecuado para que ustedes puedan sanar, para que ustedes puedan eliminar cualquier tipo de microorganismo o bacteria que se encuentre dentro de su organismo causando algún tipo de alteración. Vamos a continuar y vamos a ver bacterias. Aquí nosotros podemos observar desde el punto de vista de un microscopio cómo se pueden observar a ese tipo de bacterias. En este caso, este tipo de bacterias, por su estructura, por su cuerpo, son cilíndricas, las que nosotros podemos ver. Recordemos que las formas son tres, son cilíndricas, son esféricas
o también pueden ser en forma de espiral. Esas son las tres formas que tienen las bacterias. Pero, ¿qué son las bacterias? Las bacterias, vamos a ver cuáles son las características de estas bacterias. Las bacterias son una de las formas de vida microscópicas más antiguas y abundantes de nuestro planeta Tierra, distinguidas a lo largo de todos los hábitats posibles e incluso en el tracto digestivo de los animales superiores. Eso quiere decir, incluidos al hombre. Ahí se encuentra también este tipo de bacterias. Muchas de ellas, las que se encuentran en el tracto digestivo, son beneficiosas porque ayudan a la degradación, a la descomposición de los alimentos, justamente para que nuestras células puedan con facilidad separar las proteínas, los nutrientes, obviamente de los desechos, lo que ya no va a utilizar nuestro cuerpo. Las bacterias están encargadas de muchos de los procesos de descomposición y por lo tanto reciclaje de la materia orgánica y la energía, así como en la fijación del nitrógeno atmosférico. Al mismo tiempo, algunas de ellas son capaces de parasitar a los seres vivos, eso quiere decir vivir en calidad de parásitos, tanto en animales como en vegetales a través de lo que se conoce como las famosas infecciones. Cuando nos dan una infección, significa que se encuentra viviendo una bacteria de parásito en nuestro organismo. Si bien numerosas especies de bacterias han podido ser cultivadas en laboratorios y se emplean en distintos procesos de elaboración de alimentos, en realidad un amplio porcentaje de las especies siguen sin describirse, sin estudiarse. Las enfermedades causadas por las bacterias son numerosas, tanto en el hombre como en los animales, y son combatidas con diversas cepas de fármacos denominadas antibióticos. Los antibióticos no son otra cosa que el tratamiento del mismo microorganismo, pero tratado con la finalidad de que pueda ser eliminado a las que no están tratadas. En cuanto a la clasificación biológica de las bacterias, si bien la palabra bacteria se utilizó inicialmente para describir a todos los organismos microscópicos antes de que los estudios biológicos y médicos nos permitan distinguir los diversos tipos de microbios, hoy se las reconoce como uno de los 6 reinos de la vida, según las clasificaciones más recientes. En modelos anteriores se los ubicaba junto a las arqueas o arqueobacterias, en un mismo reino denominado moneras, que es un nombre para los seres procariotas. Eso quiere decir los que no tienen el material genético contenido en el núcleo celular. Dicho de otras palabras, las procariotas no contienen núcleo y por tanto no pueden, su tratamiento es un poco más complejo, pero presentan con estas diferencias bioquímicas fundamentales y distintivas. Aquí nosotros podemos ver una gráfica en cuanto a la evolución de las bacterias. Vamos a ver cómo se han evolucionado, cómo han ido cambiando, porque tampoco se encuentran desde el mismo inicio del proceso de vida dentro de nuestro planeta Tierra, no se han mantenido en su estado formal, sino que ellas también han ido cambiando, han ido modificándose, han ido transformándose con el devenir del tiempo. Y nosotros los hemos ayudado a través del proceso que nosotros vimos en la parte final de la anterior presentación, como es la resistencia a los antibióticos. Ellos también nosotros hemos ayudado a que ellas se desarrollen, se hagan más fuertes, se hagan más resistentes, generen anticuerpos que también eliminen los diferentes antibióticos y puedan resistir y puedan sobrevivir. Nosotros también las estamos ayudando de una forma indirecta. Las bacterias más antiguas conocidas se originaron junto con las arqueas hace unos 4.000 millones de años atrás, constituyendo los primeros organismos unicelulares procariotas. Durante miles de años habrán sido estas las formas de vida dominantes del planeta, pero se ignora aún cuál de los dos habrá surgido primeramente. En cuanto a los rasgos distintivos de las bacterias son organismos unicelulares, variados en forma y comportamiento. Existen bacterias patógenas e inofensivas. Las patógenas son las agresivas y también existen otras inofensivas. De vida libre y de forma parasitaria. De vida libre que se encuentran en el medio ambiente y de forma parasitaria los que viven a expensa en los organismos de los animales y también del hombre.
que hacen fotosíntesis y que se alimentan de otras células, con o sin órganos para desplazarse. Sin embargo, en su mayoría presentan un tamaño 10 veces menor que el de la célula eucariota con núcleo definido y tienen una pared celular compuesta de peptidoglicano. Son seres microscópicos apenas más grandes que un virus, simples y una membrana semejante a la vez a la célula animal o también a la célula vegetal. Tienen determinadas similitudes determinadas coincidencias, por decirlo de esta manera. En cuanto a los tipos de bacterias, conforme a su variadísima forma, es posible clasificar las bacterias en tres grandes categorías: los cocos, los bacilos y las formas helicoidales. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. En cuanto a los cocos, son aquellas bacterias de forma esférica y a su vez se clasifican tienen forma de 2 granos esféricos conjuntos, tienen forma de 4 granos esféricos conjuntos, tienen forma de granos esféricos en cadena y tienen forma de granos esféricos encima e irregulares. En cuanto a los bacilos, son bacterias que poseen forma de bastoncitos o bastoncillos. Las formas helicoidales, aquellas bacterias que con formas más o menos de un espiral y a su vez se dividen en 3 grupos, que son los vibrios, los espirilos y las espiroquetas. En cuanto a los vibrios, ligeramente curvas en forma de coma, los espirilos poseen forma helicoidal rígida y las espiroquetas tienen forma de tirabuzón. Esas son las formas en cuanto a las estructuras de las bacterias. En cuanto a la forma de alimentación, las bacterias, conforme a su fuente de obtención de energía, pueden ser de 2 tipos. Pueden ser autótrofas, eso quiere decir que generen su propio alimento, y pueden ser heterótrofas, eso quiere decir que necesitan de devorar o consumir a otros seres para poder sobrevivir. En cuanto a las heterótrofas, son aquellas que generan su propia energía, empleando el dióxido de carbono, CO2, en su nomenclatura, ya sea a través de procesos de fotosíntesis, fotótrofas, o de aprovechamiento del nitrógeno o del azufre, que son las quimiótrofas. En cuanto a las heterótrofas, deben nutrirse a partir de la consumición de materia orgánica. Provienen de otros seres vivos, como las bacterias que descomponen la carne de los animales muertos. Entonces son las heterótrofas, esas necesitan consumir, necesitan devorar a otros seres para poder sobrevivir. Esa es la explicación en función de la presente tarea y del presente tema. Tienen toda la explicación necesaria. Llegamos ya a la parte final. Les deseo que tengan una excelente noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Suerte en las actividades que ustedes tienen programados hasta el fin de semana. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Una excelente. Gracias, Alicia. Una linda noche. Noche, compañero.